Ya vamos a grabar. Ya. Entonces, ya empezamos. Gracias por hacerme recordar. Ya. Entonces, lo primero que necesita aquí en el Databricks es crear un clúster. ¿Ok? Entonces, el clúster nos va a ayudar a ejecutar código Scala, Python, SQL, R, ¿ok? Con lo que ustedes mejor se desenvuelvan. ¿Sí? Entonces, simplemente para crear un clúster, van a la opción que se llama cómputo, van a la opción que es crear cómputo, y acá simplemente buscan la versión del clúster que quieren crear. Siempre traten de trabajar con la última versión, ¿ok? En este caso con el Runtime 15, que es la última versión que ha salido. ¿Ok? Entonces, entonces aquí el problema del community es que, bueno, en realidad de todo Databricks, cuando creemos un clúster vamos a tener que esperar un tiempo, unos minutos, ¿ok? Puede ser 4 minutos, 5 minutos, ¿ok? Pero después de eso, el Databricks Community nos va a ayudar a nosotros a programar por ejemplo, en Python, en Scala, sin ningún problema, ¿ok? Y de manera sencilla. Entonces, para trabajar eh, esos lenguajes de programación, simplemente nos dirigimos a la parte de acá de la barra izquierda que dice Workspace, y aquí en el Workspace le hacen clic, obviamente, y aquí tienen que crear un notebook. El notebook es básicamente el cuaderno donde ustedes van a poder escribir todas sus sentencias, todo su código, ya sea en PySpark, en Spark o lo que fuera, ¿ok? Simplemente aquí vamos y creamos el notebook. Vamos a darle crear notebook, ¿ok? Y miren, lo siguiente que van a tener ustedes, van a tener una hoja o un cuaderno, básicamente en donde van a poder ustedes escribir código. Miren, acá vamos a poder escribir código de acuerdo a lo que vayamos a hacer, ¿ok? No solo esto de Databricks sirve para trabajar con PySpark o con temas netamente de datos, ¿ok? Aquí también puedes escribir código de, no sé, tal vez de Scala o de Python, pero más enfocado a servicios REST, ¿ok? También podrías hacer eso, solo que la herramienta como tal, hacer un notebook no es tan manejable como un IDE, ¿no? Entonces, por ahí como que es un poco más dificultoso, pero se deja trabajar. ¿Ok? Entonces, básicamente este es un notebook en donde nosotros, si vemos aquí las opciones, tenemos cuatro opciones. Python, SQL, Scala y R. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a mutear algunos. Ya. Entonces, como les comenté, aquí ustedes van a poder escribir código ya sea en Python, ya sea en Scala, ya sea en R. ¿Ok? Entonces, en este taller, para no serlo muy complicado, el código que vamos a escribir va a ser en Python. ¿Ok? Porque es uno de los lenguajes más digeribles y más fáciles de aprender hoy en día. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a cambiar el nombre del notebook, le vamos a poner taller 01 de streaming. ¿Ok? Entonces, mientras el clúster prende, que creo que ya está prendiendo, ok, vamos a hacer otras acciones, ok. Vamos a hacer otras cosas en paralelo. El clúster está prendiendo, ok. Entonces, mientras esto prende, nosotros vamos a ir un segundo a nuestro Azure, aquí a nuestro entorno de Azure, y vamos a crear un recurso de Cosmos DB, ok. Que la idea también del taller es conectarnos a este Cosmos DB para nosotros extraer la data en streaming, ¿no? Entonces aquí vamos a ir aquí a crear un recurso en Cosmos DB. Vamos a crear un nuevo cómputo en Datapad. Vamos a crear RG taller 01. Ok. Y aquí, por ejemplo, no sé, le voy a poner nombre Cosmos DB 01. Ok. Taller. Entonces, mientras tanto, ustedes me pueden hacer cualquier consulta que quieran conveniente. Ok. Con total confianza. Vamos a dar review más crear. Sí, el video lo voy a subir a YouTube. Ok. Para que todos puedan acceder a él. Ok. Vamos a dar crear. Ok. Aquí mientras esto vaya creando, voy respondiendo las preguntas, ¿ok? Miren, en realidad, cuando nosotros trabajamos con clúster, por ejemplo, Christian pregunta, ¿no? ¿Esos clústeres están relacionados con los nodos? Sí, en realidad, cuando ya trabajamos en el mundo de Big Data, nosotros podemos crear clúster de, de forma single, como así se le conoce, de un solo nodo, y también podemos crear un clúster con muchos nodos, ¿ok? Entonces, aquí en el Database Community, ¿ok? Por ejemplo, nosotros, como es gratuito, obviamente, no tenemos que pagar nada por este servicio.
nosotros solamente vamos a tener una opción, ¿ok? Y la opción que Databricks nos da es que nosotros nos va a entregar un solo nodo para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, con este clúster, nosotros vamos a poder trabajar todo lo que nosotros, todo, al igual que tengamos un Databricks Enterprise, aquí nosotros vamos a poder escribir todo ese código sin ningún problema. ¿Ok? Y cuando le refiero a un Databricks Enterprise, es lo siguiente, miren. Este, por ejemplo, es un Databricks Enterprise, ¿ok? Que básicamente es una versión de pago. Miren, esto de acá es una versión de pago. Noten que aquí ustedes tienen muchas más opciones, ¿no? Miren, tienen muchas más opciones, ¿ok? Ya, entonces, básicamente el Databricks es una de las tecnologías a nivel de datos, una de las plataformas más pioneras en las cuales están en muchas empresas, ¿no? Y por ende se está volviendo muy demandada en el mercado, ¿ok? Básicamente tú puedes usar Databricks con todos los clouds que hay en el mercado, con GCP, con AWS y Databricks. ¿Ok? Crear un recurso de Databricks ya es un mundo aparte, porque tiene muchas tecnologías que interactúan con él, como por ejemplo Unity Catalog, no sé, ahí me quedo corto diciendo varias tecnologías, Keyboard, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es el Databricks Enterprise. Pero para nosotros, si queremos empezar a dar nuestros primeros pasos, creo que es suficiente con el Databricks Community. Ahora, la pregunta sería, John, ¿y cómo creo un Databricks Community? Para crear un Databricks Community tampoco no es nada del otro mundo, solo necesitan crearse una cuenta en Databricks y con eso es suficiente. ¿Ok? Si gustan, les puedo pasar el manual de cómo crearse una cuenta en el Databricks Community para todos los que no tengan esa cuenta, ¿no? Ok, ahí me escriben al privado y yo les comparto el manual de Databricks Community. Ok, que le voy mostrando en lo que prende el clúster, ¿ya? Este clúster de aquí va a tocar un minuto en prender. Mientras tanto, voy a buscar el manual de crear un Databricks Community. Miren, por ejemplo, esta parte de aquí, este PDF es para crear un Databricks Community. ¿Ok? Miren, simplemente van a este link, ¿ok? Se dirigen a ese link de aquí, ¿ok? Que está en el manual, siguen los pasos, obviamente llenan este formulario, después van a continuar, le dan clic en continuar, y posterior a eso simplemente le dan empezar con Databricks, con el Community Edition, ¿ok? Y después les va a llegar un correo, un email a su correo que ustedes pusieron en el formulario, ¿no? Obviamente aquí, ¿sí? Y ese correo les va a abrir lo siguiente, para que ustedes pongan un password, ¿ok? Un usuario y un password, perdón. Entonces, después de eso, ustedes simplemente se van a poder loguear al Databricks Community que ustedes ven acá, ¿ok? Y van a poder Buenas. hacer todo el taller sin ningún problema. Sí, Jan. Hola, buenas. ¿Ok? Entonces, este manual, por ejemplo, no es nada complejo, como ustedes pueden ver. ¿Ok? En simple 3 pasos tenemos una cuenta de Databricks Community para empezar a usar. ¿Ok? Súper. Igual sus consultas las pueden dejar por el chat, ¿ok? Por el chat de Zoom, no es ningún problema. ¿Ok? Ahí yo les voy respondiendo. Y entonces, mientras esto va creando, vamos a ir al Databricks, al Azure, ¿ok? Y aquí vamos a levantar o bueno, ya tenemos el Cosmos DB. Ok, simplemente aquí vamos a agregar un par de colecciones, ok, para empezar a usar. Ok, aquí se está conectando. Ya me conecté. Vamos a crear un nuevo contenedor. Sí, vamos a crear un nuevo contenedor. Ya la base de datos es taller 01. Ok, manual. Contenedor, le voy a poner Spark Streaming, o no sé, Databricks Basic, o Data Engineer le voy a poner, ¿no? Sí, obviamente Azure también tiene su versión gratuita. Sí, también tiene su versión gratuita Azure. Partición ID, le voy a poner ID. Y vamos a crear este contenedor en Cosmos DB, ¿ok? Crear un contenedor en Cosmos DB, así no tengas la versión gratuita, también es gratis, ¿ok? Entonces pueden hacer sus pruebas también si tienen su cuenta de Azure, ¿ok? Igual Databricks también, si tienen su cuenta de Azure y no quieren crear el community, también pueden crear una cuenta gratis en Databricks, ¿ok? En el Enterprise. Y aquí, bueno, esto de acá me va a costar, dice esto de acá, pero no importa por el tiempo que vamos a estar.
Ya, vamos a crear este contenedor, ¿ya? Y ahí vamos a esperar que esto también se vaya creando. Mientras tanto, vamos a volver aquí y vamos a ir a nuestro tópico, ¿ok? Este, o sea, el taller de hoy consiste en tres cosas, ¿ok? Nos vamos a conectar a tres fuentes o a tres tecnologías muy demandadas como ingeniero de datos, ¿ok? Una de ellas es Kafka, la otra es Cosmos DB y finalmente son las tablas Delta, ¿ok? Estos tres componentes pueden ser trabajados en streaming, ¿ok? Entonces, Kafka básicamente tiene su versión cloud que se llama Confluent, ¿ok? Kafka también obviamente es gratuito si tú lo trabajas de forma on-premise, levantando Docker o básicamente levantando un Docker Compose, que es más fácil. Ok, pero si ustedes no conocen Docker o Docker Compose, tampoco no pasa nada, porque Confluent como tal también te entrega una versión gratuita. Ok, entonces aquí ustedes pueden loguearse a Confluent y también pueden hacer el mismo ejercicio que vamos a hacer hoy. Entonces, Databricks tiene su versión gratuita. Confluent tiene su versión gratuita, que obviamente Confluent es Kafka, ¿no? Y Cosmos DB también tiene su versión gratuita. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, no tenemos ningún impedimento para hacer el taller de hoy o replicar el taller ya fuera de esta sesión. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy es lo siguiente. Vamos a compartir algo. Un segundo. Un segundo. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Ya, miren. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Ya, mire, el día de hoy lo que vamos a hacer es lo de aquí. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a agregar a otra persona. Vamos a conectarnos a distintas fuentes y vamos a extraer la data en streaming. ¿Qué significa extraer la data en streaming? O básicamente, ¿qué significa un flujo en stream? Un flujo en streaming significa lo siguiente. Tú tienes como si fuera un camino, ¿no? Un flujo de información, valga la redundancia si es de datos o fuera lo que sea, ¿ok? Entonces, en este flujo de streaming que acabo de dibujar, que es como un camino, básicamente va a haber herramientas externas, ¿ok? Va a haber usuarios externos como aplicativos, lo que fuera personas, APIs, cualquier componente externo va a ir escribiendo a un repositorio temporal data constantemente. Por ejemplo, el repositorio temporal puede ser Kafka. ¿Ok? Kafka puede ser el repositorio temporal. Entonces, estos usuarios que están aquí constantemente van a estar escribiendo información. O sea, va a escribir un cuadrado, va a escribir un triángulo, un redondo, un rombo y así va a seguir llegando información. ¿Ok? Siempre estos usuarios de aquí van a enviar información o van a enviar trama a un repositorio temporal. Ese repositorio temporal, en este caso, es Kafka. ¿Ok? Entonces, como la trama o los mensajes, la información, la data, como quieran llamar, está llegando a este mensaje, a este streaming, básicamente a este repositorio, está llegando constantemente la información, ¿no? Estos usuarios están enviando mensajes constantemente. Entonces, lo que nosotros necesitamos, como este repositorio es temporal, necesitamos una herramienta el cual nos va a ayudar a extraer la información. ¿Ok? ¿Para qué extraer la información? ¿Por qué? Porque Kafka, como tal, lo que nos permite Kafka es tener la data de forma temporal. ¿Ok? Esa data puede estar, no sé, en 7 días, cada 15 días se puede hacer una limpieza. Entonces, como la data en Kafka va a desaparecer, lo que nosotros necesitamos es extraer la información. ¿Para qué? Para dejar en un lugar o para dejarlo, para descargarlo en un lugar que va a ser permanente, ¿no? Que básicamente esta información que está aquí, que puede ser o que puede haber llegado hasta, no sé, hasta 10.000 registros, tiene que estar en un lugar, ¿ok? En una tabla básicamente que va a estar en un estado permanente, ¿no? Que no se va a perder la información. Entonces aquí tiene que estar estos 10.000 registros. Databricks como tal es una plataforma en donde nosotros vamos a poder crear tablas. Estas tablas nos van a permitir tener la data de forma permanente. ¿Ok? Entonces, la data o la tabla o la tecnología que se usa se llama Delta. ¿Ok? Esta tecnología nos va a permitir en Databricks tener las tramas o los mensajes que están llegando a Kafka y guardarlos
de forma permanente, ¿ok? Entonces, ya sabemos que Kafka hasta el momento es un lugar que vamos a dejar nuestra data de forma temporal. Y las tablas delta es un repositorio en donde nosotros dejamos esos mensajes de forma permanente, ¿cierto? Entonces, ahora, la conexión desde aquí, ¿ok? Desde aquí hasta aquí, ¿ok? Se forma un camino, ¿ok? Básicamente entre estos dos. ¿Cómo yo extraigo la información de Kafka y lo llevo a Delta, ¿no? ¿Cómo saco la data, ¿no? ¿Cómo llevo estos mensajes que están aquí y lo paso hasta mi tabla Delta? Entonces, la información o la tecnología, perdón, que vamos a usar para mover esa información, para llevar esos mensajes de un lugar a otro, se llama PySpark, ¿ok? ¿Ok? PySpark tiene muchas APIs o muchos features. Una de ellas es Spark Extractor Streaming. ¿Ok? Entonces, Spark Extractor Streaming lo que nos va a permitir a nosotros es obtener la información que está llegando, ¿ok? La información que está llegando de la fuente externa, en este caso es Kafka, ¿ok? Y llevarlo, por ejemplo, y llevarlo hacia nuestra tabla delta, ¿ok? Este llevado de información puede ser dependiendo de la cantidad del processing time que nosotros le vayamos a poner, ¿ok? Ese traspaso de información de aquí para aquí, ¿ok? Puede estar programado cada medio segundo o 500 milisegundos si nosotros lo ponemos de esta forma, ¿no? 500 milisegundos puede ser 2 segundos o puede ser 10 segundos, como nosotros lo manejemos o como la empresa quiera recibir esa información. ¿Qué intervalo nos da la empresa? ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que vamos a hacer con Spark Extractor Streaming es sacar la información de Confluent, de Kafka, ¿ok? En un intervalo de tiempo de cada medio segundo. Entonces, cada medio segundo nos vamos a ir a conectar a esta fuente de datos que siempre está llegando información, ¿ok? Y cada medio segundo vamos a extraer esta información para llevarlo a la tabla delta, ¿ok? A llevar a nuestra tabla delta. Esto obviamente está en Databricks. De la misma forma, vamos a hacer para traer la data de Cosmos DB, igual para traer la data de tablas delta. ¿Ok? Entonces, lo único malo de Spark Extractor Streaming es que no funciona para todas las tecnologías del mercado. ¿Ok? Esto tiene su limitante. Solamente funciona para tecnologías o repositorios de base de datos que permitan el Change Data Feed o el Change Data Capture. ¿Ok? En este caso, o como ejemplo, tenemos a Cosmos DB. Cosmos DB es un repositorio, pues una base de datos obviamente no relacional que te permite el Chain Data Feed o el Chain Data Capture. ¿Ok? Y también te puedes conectar con Spark Structure Streaming hacia Kafka, que es un repositorio de mensajería que permite alta concurrencia. ¿Ok? Entonces, dado como que las bases de lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar con el tallercito. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, ya aprendió el clúster. ¿Sí? Quiero que también se entienda que el tiempo que nosotros tenemos o que tengo para dar el taller es muy corto, ¿ok? Y sé que hay varias cosas o varios conceptos que quedan al aire, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿cómo se hace tal cosa? O tal vez cómo se hace esta otra cosa, ¿no? Entonces, ahí le pido mil disculpas si es que hay cosas o conceptos que no se entienden, ¿ok? Entonces, bueno, nada, tenemos que seguir, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es conectarnos a Kafka, ¿ok? Vamos a crear aquí un tópico en Kafka. Ya saben que el Kafka es de forma temporal, ¿no? La data se va a quedar aquí de forma temporal, ¿ok? Entonces aquí vamos a crear un tópico, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, le vamos a poner tópico taller 01 de streaming, ¿ok? Entonces vamos a crear este tópico. Ya les comenté que esto de aquí también es totalmente gratuito. Ya, ya creé este tópico. Ok, voy a eliminar este tópico porque creo que le puse... Ah, no, está bien, una partición. Ya. Entonces, básicamente este tópico es como si fuera una tabla, ¿ok? Donde vamos a guardar mensajes. Solamente que en este tipo de repositorio, los mensajes que lleguen van a estar de forma temporal, ¿ok? Y el tiempo que ustedes le pongan va a depender de su equipo. Miren, aquí por ejemplo te dice, ¿no? El retention time es de una semana. Entonces, quiere decir que pasado una semana, esta data de aquí simplemente va a desaparecer.
¿ok? Se va y se va a limpiar. Entonces, por ende, nosotros necesitamos de Spark o de Spark Extractor Streaming para obtener esa información y guardarla, ¿ok? Entonces, acá lo que vamos a hacer es simplemente copiar y pegar el código que tengo, porque si no, nunca acabaríamos, ¿ok? Entonces, vamos aquí y vamos a copiar este código, ¿ya? Vamos a usar el clúster, ¿ok? Antes de usar el código, voy acá a explicarle, por ejemplo, que ustedes, ¿ok? Van a poder usar el clúster y usar cualquiera de estos lenguajes que ustedes ven acá. Por ejemplo, si están en Python o quieren usar Python, simplemente trabajan con Python, ¿no? Ponen, no sé, message, ¿ok? Y ponen hola mundo, por ejemplo. Y esto si lo muestran, ¿ok? Van a llamar al mensaje y esto va a ser como el lenguaje por default de este notebook es el que está aquí como nombre Python. Entonces, lo que va a hacer es que todas las celdas de aquí hacia abajo van a usar este lenguaje. Pero eso no quiere decir que ustedes no vayan a poder usar otro lenguaje. Por ejemplo, si aquí en el mismo notebook quisieran usar un lenguaje en escala, entonces simplemente aquí van y ponen porcentaje, por ejemplo, escala y aquí cambiarían de lenguaje, ¿no? Bat, message, y ponen, no sé, hola mundo igual. Y obviamente este mensaje ya está, este código está en escala, ¿no? Message, por ejemplo. Y esto de aquí funciona, miren, con lenguaje escala. Y si, por ejemplo, de la misma forma quieren cambiar a SQL, igual, ¿no? Hacen un select, hola mundo, lo voy a poner, hola mundo. Y aquí simplemente ponen, no sé, message. ¿Ok? Y pueden jugar con todos los lenguajes en el mismo notebook, ¿ok? Entonces, básicamente Databricks nos ayuda bastante en este tipo de desarrollo. ¿Ok? Miren, aquí vamos a tener una columna con SQL, otro cuadradito, otro codificación en escala, igual para Python, ¿ok? Solo que si tú no pones los porcentajes y el lenguaje, el que se va a usar por defecto en cada cuadro va a ser el código que tenemos acá, ¿no? Seteado o seleccionado, ¿ok? Ya, entonces, vamos a hacer este pequeño taller, ¿ok? Vamos a conectarnos a Confluent, ¿ok? Por ejemplo, aquí este es el código que no me va a alcanzar el tiempo para explicarles paso por paso, pero sí me va a alcanzar el tiempo para hacer el taller, ¿ok? Miren, entonces aquí, por ejemplo, tenemos el tópico, ¿no? Nos queremos conectar a este tópico. Todo lo demás, que son secretos y el nombre de servidor, lo van a encontrar aquí en la misma herramienta de Confluent, ¿sí? Entonces, todo lo demás, checkpoint, todas estas cosas aquí es un poco ya más minucioso para poder explicarles, ¿ok? Pero por el momento creo que es suficiente con todo lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Entonces, esto de acá no me sirve. Ya miren, vamos a conectarnos a ese tópico, ¿ok? Solo que para nosotros usar Databricks perdón, para conectarnos a Confluent en Databricks, ¿ok? Nosotros vamos a tener que instalar este comandito, la librería de Kafka en nuestro clúster, ¿ok? Que tampoco no es nada difícil, es sumamente sencillo hacer eso. Y yo, por ejemplo, aquí ya les dejé la librería que ustedes tienen que instalar, ¿ok? Entonces simplemente copiamos esto de aquí. Vamos a ir a nuestro cómputo que hemos creado, ¿ok? Que acabamos de crear. Y aquí, en el que está, obviamente que está verdecito, ¿ok? El que está verdecito, vamos a ir a la parte que dice librerías. Vamos a instalar una nueva librería donde dice Maven. Vamos a copiar esas coordenadas, ¿ok? Simplemente copiando y pegando y le damos install. Y aquí lo que va a pasar es que nuestro clúster va a tener esa librería instalada. Y por ende, por debajo lo que va a hacer es que cuando nosotros ejecutemos este código, vamos a poder eh, dirigirnos o conectarnos hacia Confluent, hacia este tópico. ¿Ok? Entonces, vienen aquí, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Pero mientras esto se instala, también necesitamos una manera de enviarle datos a nuestro tópico, ¿no? Entonces, aquí Confluent también tiene la facilidad de poder setearle un mensaje directamente, ¿no? Vamos a hacer con este mensaje, ¿ya? Así como está llegando. Vamos a producir este mensaje. Ya, yo ya le seteé un mensaje.
Después de hacer esto, vamos a hacerlo con un API. Ya vamos a enviarle 50 registros de golpe, 100 registros de golpe, ¿ok? Pero primero vamos a aprender a usar la herramienta, ¿ok? Entonces, ya, vamos a validar si es que la librería ya fue instalada correctamente, ya se instaló la librería, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, simplemente vamos a ejecutar el código, pero vamos a mostrar este código, ¿ok? Va a ser muy difícil explicarles todo lo que se va a hacer aquí con Spark Structure Streaming, ¿ok? Va a ser muy complicado realmente, pero es igual, si es que tienen alguna consulta por ahí, lo pueden escribir en el chat, ¿ya? Mientras se ejecuta, por ejemplo, dice José Montero, ¿recomiendas estudiar MongoDB? Confluent tiene Planfly. Sí, bueno, en realidad no está de más estudiar MongoDB o estudiar Cosmos DB tampoco, ¿ok? Porque siempre es bueno, ¿no? Pero sí, yo como recomendación les digo a todos ustedes lo siguiente: aprendan un lenguaje de programación bien. Bien no significa, oye, ¿sabes qué? Copio el código y pego y ya sé programar. No, eso es mentira. Aprendan un lenguaje de programación al 100%, ¿ok? En mi caso, yo empecé con Java. Yo, por ejemplo, puedo decir que sí sé Java al 100%, ¿ok? Ustedes, por ejemplo, si quieren o van a comenzar o ya saben, por ejemplo, pueden empezar con Python, pero apréndanlo bien, ¿ok? Por ejemplo, cómo se hereda una clase, cómo se instancia una clase, no sé, cómo se hace polimorfismo, cómo se hace patrones de diseños en Python. Esas cositas realmente marcan la diferencia, ¿ok? Entonces, ahí va el primer tip. Aprendan un lenguaje de programación bien, o sea, al 100%. Lo siguiente, aprendan lo siguiente sería, aprendan una base de datos relacional bien. Por ejemplo, puede ser Oracle, MySQL, SQL, Postgres, cualquiera. Todas esas bases de datos se parecen, ¿ok? Así que con que aprendas uno, créeme que las siguientes bases de datos no van a ser difíciles. En mi caso, tuve la suerte de trabajar con Oracle, por eso pude aprender Oracle bien, ¿ok? Trabajé con PLSQL, por eso también puedo aprender un poco de funciones o sé cómo trabajar con las funciones, ¿ok? Lo mismo pasa para bases de datos no relacionales, ¿ok? Por ejemplo, tuve la dicha de trabajar con Cosmos DB, por eso también sé cómo poder trabajar con Cosmos DB sin ningún problema. ¿Ok? Igual, para clouds también aprendan una nube bien, porque todas las demás nubes tienen otros nombres. O sea, los componentes en Azure se puede llamar, no sé, Key Vault o Storage Account. Y en AWS se llama S3. O sea, se dan cuenta que básicamente el concepto es lo mismo porque es para guardar archivos o para guardar, no sé, información o cosas así. Entonces, por ahí yo les recomendaría eso, ¿ya? Entonces, miren, aquí lo que tenemos, ya tenemos básicamente, nos conectamos hacia nuestro Confluent, ¿no? Que está aquí. Entonces, miren, noten que aquí yo puedo ver el output, ¿no? Que está llegando. Entonces, simplemente aquí voy a agregar otro elemento, ¿ya? Para ver, para que ustedes vean y puedan validar que la data llega. Y aquí le voy a poner, no sé, taller 01 de streaming, ¿ya? Vamos a dar producir este mensaje, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, hay más conceptos de Confluent, ¿no? Por ejemplo, de Kafka, producer y consumer. Y no sé, su keeper, tópicos. Hay muchos conceptos que va a ser imposible explicarles en un taller, ¿ok? Pero miren, aquí, por ejemplo, en Confluent nosotros agregamos un elemento, ¿no? Y aquí en Database recibimos ese componente, miren, automáticamente. ¿Ok? Básicamente en Near Real Time, como se le conoce, o por ahí se pudo haber demorado un segundo, ¿ok? Pero vean que llega la información, ¿ok? Entonces ahora, esto lo vamos a escalar a una dificultad más, ¿ok? Vamos a subirle un poco de dificultad. Entonces, para esto vamos a crear un tópico ya, igual un tópico, ¿ya? Pero le vamos a crear, no sé, eh, vamos a poner Databricks Power, ¿ya? Así, ¿ok? Vamos a crear este tópico. ¿Ya? Y para eso, yo tengo aquí una API, ¿ok? Vamos a entrar a esa API, un segundo. Vamos a entrar a Postman también. Ya, por ejemplo, yo aquí tengo una API que básicamente me va a ayudar a setearle registros o mensajes a ese tópico, ¿ok? Miren, entonces aquí vamos a entrar un poco a aprender el servicio REST, un segundo. Ok, vamos a borrar todo esto de acá.
Vamos a esperar que cargue. ¿Ok? Ya cargó. Vamos a cerrar todo esto de acá. Todavía sigue cargando. Y ahora sí ya cargó. Y vamos a lanzar el microservicio, ¿ok? O el servicio REST que tengo acá. ¿Sí? Pero aquí me olvidé cambiar el tópico. Así que vamos a cancelar esto un segundo. Ok, tengo que cambiar el tópico. ¿Qué nombre de tópico le pusimos aquí? Vamos a, vamos a copiar el tópico. Databricks Power se llama. ¿Ok? Entonces, miren, aquí vamos a cambiar solamente el nombre del tópico. ¿Ok? Y vamos a correr este servicio. ¿Ok? ¿Ok? Ahí ya se está ejecutando el servicio. Mm, Vamos a esperar unos cuantos segundos que levante esto de aquí. Y bueno, ya levantó el servicio. ¿Ok? Dice que el servicio ya está arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a nuestro servicio de Postman para enviarle mensajes hacia ese tópico. ¿Ok? Vamos a enviarle solamente 3 mensajes como prueba, ¿ok? Para validar que funcione. Vamos a enviarle 3 mensajitos y vamos a ver si es que, bueno, en realidad salió un 200, significa que ya debió haber llegado 3 mensajes a ese tópico. Vamos a probar aquí al mensaje y miren, aquí debería estar esos 3 mensajes. Vamos a darle un tiempo. Ya ahí están los 3 mensajes, miren. ¿Ok? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es que desde Databricks tenemos que conectarnos a este tópico, ¿verdad? A este tópico para descargar esa información. ¿Ok? Entonces igual solamente cambiamos el nombre de tópico. Noten que aquí en Databricks, cuando tú ya trabajas con Spark Extractor Streaming, básicamente todas las configuraciones que tú vayas a hacer en cualquier componente que te quieras conectar, van a repetirse muchas veces. Solamente van a tener que cambiar las configuraciones, como que el key, el secreto, el esquema, el nombre de servidor y el nombre de tópico. ¿Ok? Pero todo lo demás básicamente es idéntico. Miren, vamos a ejecutar esto nuevamente y ahora nos vamos a conectar a este Databricks Power. ¿Ok? Entonces, ahora lo que estamos conectándonos es a este componente, a este tópico. ¿Ok? Y una vez que nos conectemos, una vez que esté conectado esto de aquí, vamos a enviarle alrededor de 50 mensajes desde nuestro Java, ¿ok? Desde nuestro servicio REST. Y mire, aquí tenemos 3 mensajes, ¿no? Justo lo que hemos enviado. ¿Ok? Entonces, vamos a ir acá a nuestro servicio y en vez de enviarle 3 mensajes, vamos a enviarle 20, ¿ok? 20 mensajes a nuestro servicio REST. Y creo que ya lo hizo. No creo que haya sido tan rápido. A ver, vamos a ver. No sé si le di play. Creo que no le di. Ah, no, sí le di play y lo hice muy rápido. Ok, entonces aquí en breve deberíamos estar recibiendo esa información. Miren, esto es desde Kafka, perdón, esto es desde Databricks y esto es desde Confluent. Son dos tecnologías totalmente distintas. ¿Ok? Entonces vamos a enviarle más registros, ¿ok? Para que vean que no es mentira. Vamos a enviarle ahora 50, ¿ok? Vamos a enviarle 50 mensajes. Mira, ya lo envió. En teoría dice que ya lo envió. A ver, aquí, por ejemplo, ya desde Databricks deberíamos recibir en breve esos 50 mensajes. ¿Ok? Miren, vamos a esperar unos cuantos segundos aquí para que lleguen esos mensajes. Y ahí, por ejemplo, va a dar una actualizada. Y miren, aquí ya tenemos esos 50 mensajes. Miren, todos los mensajes están llegando aquí. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren ver cuántos mensajes han capturado, aquí hay un componente que se llama raw data. Y aquí te puede decir cuántos mensajes va capturando por cada microbatch que va llegando. ¿Ok? Estos tienen muchos conceptos que es imposible poder explicarles en un taller. ¿Ok? Pero vean que también hay unas métricas aquí que ustedes pueden conectarse. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos hasta ahora es lo siguiente, miren. ¿Ok? Miren, lo que tenemos hasta ahora es lo siguiente, ¿ok? Nosotros, básicamente aquí, tenemos un actor, ¿ok? Que va a enviar datos hacia nuestro tópico de Kafka. Acá imaginen que es una base de datos, ¿ya? Y es Kafka, ¿ok? Ya, entonces, este actor está enviando constantemente mensajes, ¿no? Mensajes, mensajes, está enviando, tramas. Entonces, con Databricks, nosotros nos estamos conectando hacia Kafka, nos conectamos hacia Kafka, ¿ok? Aquí está nuestro famoso Databricks, ¿ok? Y aquí tenemos un cuadrado de Databricks, ¿ok? Ya. Y aquí desde Databricks
usamos la tecnología de Spark Structure Streaming para conectarnos a ese tópico. Y obviamente, cuando nos conectamos a ese tópico, el tópico o Kafka nos va a devolver la trama, ¿no? La data que tiene, cada segundo que vayamos a ese tópico. En esta primera conexión nos puede devolver, no sé, 10 registros. En la segunda ida nos devuelve los 50 registros que enviamos. Y así sucesivamente, ¿no? Por cada iteración. ¿Ok? Pero este código o sea, eso que hemos capturado, esos mensajes que ustedes ven aquí en este cuadro que está aquí, ¿ok? Estos mensajes que están aquí están viviendo solamente en nuestro clúster, ¿ok? Por así decirlo. Toda esa data o información que hemos traído, o sea, la data, que son alrededor de 75 registros, ¿ok? Ahora están viviendo en nuestro clúster. Aquí en Databricks tenemos un clúster, ¿verdad? O sea, esos 75 registros que hemos agregado están en nuestro clúster, aquí, están viviendo aquí. Pero lo malo de que se quede en el clúster es que cuando nosotros apaguemos el clúster, cuando le demos off, esta data de aquí se va a perder. ¿Ok? Para que ustedes eviten eso, lo que tienen que hacer, o bueno, lo que se hace, es que esta data, vamos a borrar este X de aquí, ¿ok? Esta data que nosotros hemos enviado, ¿ok? Esto de acá, tiene que guardarse en una tabla permanente, ¿no? En Databricks, ¿cuál es el concepto de una tabla permanente? Básicamente las tablas tipo delta, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí tenemos que descargar esa información, ¿sí? Entonces esto ya sería todo un flujo completo ya, ¿no? ¿Sí? No sé, ¿qué les parece hasta aquí lo que estamos haciendo? ¿Les parece interesante? ¿Algunas dudas? ¿Algunas? Si tienen algunas preguntas, es ahora. No sé, a ver. Eso lo haces para que... Alejandro pregunta, por ejemplo, desde Databricks cada cuánto valida si hay mensajes nuevos. Ah, ya, lo que sucede es que en Spark Structure Streaming, ¿ok? Hay un componente que se llama checkpoint, ¿ok? El checkpoint, básicamente lo que te dice o lo que hace, te sirve... bueno, a ver, ¿cómo podría explicar esto? Ya, miren. A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Ya igual, lo mismo que hemos hecho para que quede claro, ¿ok? Miren, aquí tú tienes tu flujo de información, que esto básicamente es Kafka, ¿ok? Kafka. Y cada cierto tiempo tú vas a recibir información, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes un microlote. Este microlote puede tener, no sé, 10.000 registros. Viene otro microlote y tienes 5.000 registros, ¿ok? Entonces, lo que vas a hacer con Spark Extractor Streaming, ¿ok? Lo que vas a hacer es que tú vas a leer cada registro, cada microlote que tienes en Kafka, ¿no? Por un intervalo de tiempo, ¿ok? Entonces, Spark Structure Streaming tiene una tecnología que se llama checkpoints, ¿ok? Básicamente es los checkpoints, ¿ok? Estos checkpoints, en resumen, así en pocas palabras, te va a escanear los registros que tú ya leíste. Por ejemplo, hasta este momento, hasta este punto de aquí, si tú ya leíste todo esto de aquí, los 15.000 registros se van a guardar en tu checkpoint, ¿ok? Y por ende, si es que tu database o tu clúster se cae o se muere por algún tipo de problema en la nube, lo que va a pasar es que cuando tú vuelvas a aprender el checkpoint, lo que vas a ver o vas a ver el checkpoint es inteligente y sabe, oye, ¿sabes qué? Yo ya leí esto y ya leí esto de aquí. Entonces yo empiezo desde el momento en que me quedé, que es este limitante rosado, ¿no? Desde aquí para adelante yo solamente empiezo a cargar. ¿Ok? ¿Y quién te hace eso? Te hace el checkpoint. El checkpoint realmente te sirve para muchas cosas. Para disaster recovery, por ejemplo, para tolerancia a fallos, que es este caso, para saber dónde se ha caído. Por ejemplo, ¿qué pasa si tu checkpoint se cayó, ¿no? O se malogró por alguna razón y la data sigue llegando, ¿no? Porque la data en Kafka va a seguir llegando, ¿no? O sea, sigue llegando información. Entonces, obviamente, tiene que haber una forma en Spark Structure Streaming para que le digas, ¿sabes qué? Yo quiero que tú, o sea, por más que tu checkpoint ya se malogró, porque hay forma de que tu checkpoint se malogre, hay una forma en que tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo, en base a los logs que me dejan los checkpoints, yo me quedé en la posición 1001. Entonces, desde esta posición, yo quiero empezar a cargar. ¿Ok? Entonces, también se puede hacer eso con checkpoint, pero eso ya es un tema un poquito más avanzado, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente para eso, en pocas palabras, te sirve checkpoint. Sí. No sé, hasta aquí todo bien. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan por ahí?
No sé, si quieren prender el micro es ahora. Sí, miren, por ejemplo, vamos a guardar ya. Todavía no hemos acabado el taller, pero creo que no vamos a llegar ni siquiera a hablar de Cosmos DB, solamente nos vamos a quedar en Kafka, ¿ok? Entonces, por eso voy a eliminar este servicio de aquí, porque ya no vamos a llegar a Cosmos DB. Es mentira. Entonces, voy a eliminar este recurso, ¿ya? Ya. Ya no vamos a llegar a Cosmos DB, es mentira eso, no vamos a quedar en Kafka, ¿ok? Entonces, aquí lo que, como les comenté, esta data que tenemos acá se encuentra ahora en nuestro clúster. Entonces, lo que tenemos que hacer es descargar a una tabla delta, ¿cierto? O a una tabla permanente. Entonces, para descargar una tabla permanente, simplemente voy a copiar este código de acá y lo voy a pegar aquí. Vamos a interrumpir este código un segundo. Ya, entonces, aquí miren, por ejemplo, esta es la forma de que nosotros vamos a guardar nuestros registros a una tabla en Databricks. ¿Ok? Databricks tiene su propio sistema de lakehouse, etcétera, muchas cosas por detrás, muchas cosas por hablar. ¿Ok? Pero solamente quédense con que en Databricks ustedes pueden crear tablas permanentes. ¿Ok? Esta tabla va a quedar perenne por el resto de su vida hasta que alguien le dé eliminar. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a crear una tablita ya. Vamos a crear la tabla de Avengers Streaming. ¿Ok? Entonces, simplemente vamos a ejecutar este código. Y aquí miren, noten que en el processing time ustedes le pueden poner un intervalo de tiempo. Por ejemplo, 5 segundos. ¿Qué significa esto? Que cada 5 segundos Databricks va a salir hacia Confluent y va a extraer la información que ha llegado. ¿Ok? Ustedes pueden poner 5 segundos, pueden poner un segundo, pero el límite es medio segundo. O sea, si tú no le pones trigger, también va a funcionar, pero por default el tiempo que le pone es medio segundo. ¿Ok? Miren, vamos a ejecutar este código, ¿ya? Vamos a ejecutar este código de acá. ¿Ok? Vamos a esperar que cree la tabla y que escanee los archivos, ¿ya? Miren, ¿cuántos registros hay ahora en nuestro tópico? Hay, no sé cuántos registros hay, 72 registros, ¿ok? Entonces, miren. Aquí vamos a esperar que nuestra tabla esté creada y lo vamos a ver desde el catálogo. ¿Ok? Aquí también tiene el community, también tiene su propio catálogo, que es un poco feíto su catálogo, como lo muestra, pero sirve para el ejercicio. ¿Ok? Vamos a ir acá a los catálogos. Vamos a ir a los catálogos. Ok, vamos a entrar a esos catálogos. Vamos a apuntar ese clúster. Ok. Vamos a refrescar. Y miren, aquí, por ejemplo, ya creó la tabla. Miren, la tabla que se llama Default Avengers Streaming ya está creada. Y miren que noten también que ya está poblada a la vez, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si por alguna catástrofe se cae nuestro proceso? Voy a interrumpir a propósito, ¿ya? Miren, voy a interrumpir este streaming, ¿ok? Entonces, en un mundo normal, o sea, fuera de Spark Extractor Streaming y sin checkpoints, lo que pasaría es que nosotros volveríamos a tener esta data, ¿verdad? Todos los registros nuevamente, ¿ok? Si yo vuelvo a ejecutar esto de aquí, lo que va a pasar es que el checkpoint va a entrar en acción. Este checkpoint, este personaje de aquí, va a entrar en acción. ¿Y qué va a hacer? Básicamente le va a decir a nuestro flujo, oye, yo ya cargué los registros que están aquí. Yo ya cargué estos registros. ¿Sabes qué? No lo cargues nuevamente. Entonces, por ende, lo que va a hacer aquí es que no va a volver a cargar esos registros. Miren, vamos a dar una actualizada aquí, un refresh. ¿Ok? Y aquí yo voy a seguir teniendo la misma cantidad de registros, ¿no? 73. Miren, ahora vamos a enviar 10 registros desde nuestro producer, ¿ok? Vamos a enviar solamente, no sé, ya 19 registros vamos a enviar, ¿ya? ¿Ok? Vamos a enviar 19 registros. Ya se envió esos registros. Vamos a esperar que Confluent los detecte. Aquí vamos a esperar que Confluent detecte esos 19 registros. Miren, noten que aquí tienen la cantidad total de mensajes, ¿no? Y miren, aquí ya tenemos esos mensajes. Miren, el número 89, el offset, es el último que ha llegado, básicamente. Número 91. ¿Ok? Entonces, si aquí vamos hacia nuestra tabla delta, ¿ok?
Miren, aquí deberíamos ya por lo menos tener esos registros. Vamos a ir hasta el último y miren, noten que la cantidad de registros de aquí es idéntica a la cantidad de registros que tenemos aquí. Obviamente en Confluent empieza desde cero, ¿no? Y aquí empieza desde uno, ¿ok? Por eso es la diferencia. Ese uno es la diferencia, ¿ok? Pero básicamente lo que hemos hecho ahora es un flujo completamente funcional desde Kafka, Confluent para nuestro database, ¿no? Para nuestro lakehouse de database. ¿Ok? No sé, ¿qué les pareció el taller? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, Santiago pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿es recomendable usar Processing Time? No. Y no. Y crear un job que corra diariamente para insertar los registros que hay en Kafka con el fin de ahorrar costos. En realidad, Santiago, eso depende no de nosotros, sino depende de la parte de los funcionarios, ¿no? Por ejemplo, es costo-beneficio, ¿no? Si tú tienes un proceso en streaming, como lo tenemos ahora, ¿no? Tenemos nuestra data en Kafka, ¿cierto? O bueno, ya nuestra tabla delta, ya para ser más directo, nuestra tabla delta va a recibir los registros en streaming, ¿no? Entonces la data que nosotros vamos a tener en delta va a estar actualizada cada medio segundo. Entonces la tabla que tengamos acá va a estar actualizada, ¿ok? Cada, no sé, 2 segundos, imagínate, ¿ok? Entonces, esta tabla de aquí puede servir para hacer un proceso, un dashboard, ¿ok? ¿Y para qué se hacen los dashboards? O bueno, para aplicar, no sé, Machine Learning o lo que fuera, esta tabla ya está actualizada. Entonces, la persona que toma decisiones va a poder tomar decisión con la data actualizada en un desfase de 2 segundos. Imaginen que su desfase es de un día. Entonces no tendría mucho sentido esa evaluación o esa toma de decisión, no sería tan real que digamos, ¿no? Tan aplicada al momento exacto. Entonces todo depende del siguiente paso, ¿no? Si es necesario tener esa data en streaming para que después sea usado y que tenga el costo-beneficio, o sea, sea mayor el beneficio del costo, obviamente el área de TI nos va a decir, ¿sabes qué? Quiero que la data de transacciones venga en streaming. ¿Para qué? Para evitar fraudes, por ejemplo, en la parte de bancos, ¿no? O cosas así. Entonces, por ahí puede ser también, ¿no? Todo depende del equipo, pero ojo que Spark Extractor Streaming también tiene su forma de trabajar en batch, ¿ok? Y también puedes usar la parte de los checkpoints y todos esos beneficios que hemos hablado el día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, Vázquez Víctor pregunta, después que es en la tabla delta, ¿qué se puede hacer? Una vez que ya se encuentra en la tabla delta, en una tabla delta, ustedes o nosotros podemos hacer dashboard en tiempo real, en Power BI, en Tableau. También esta tabla delta va a servir para que los usuarios finales o los stakeholders tomen decisiones. También con la tabla delta tú puedes aplicar modelos de Machine Learning. Obviamente, después de esos modelos vas a tener otra tabla delta en el cual esta tabla delta va a ser expuesta a las APIs, ¿no? Entonces, las APIs, lo que va a hacer las APIs, va a sacar esta data, obviamente saca la información de las tablas delta y luego lo muestra en una APK, ¿no? En una app o en una web. Y esta data de aquí ya está en streaming también, ¿no? Entonces, todo el flujo se convierte en streaming, ¿ok? Como también se puede convertir en batch, ¿no? Ya depende de la utilidad que ustedes le quieran dar, ¿sí? No sé, ¿algún comentario, alguna